Desde que tengo memoria, he visto el mundo de una manera distinta a los demás. Todo comenzó cuando era niño, con algo que en ese entonces no entendía del todo. A los 6 años, mientras jugaba en la sala de estar de mi casa, noté que el rostro de mi abuelo parecía diferente. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero su cara, siempre llena de arrugas que narraban historias y sonrisas, se veía borrosa, como si la mirara a través de un cristal empañado. Pensé que necesitaba limpiar mis gafas o que era un truco de la luz, pero no importaba cuánto me esforzara en enfocarlo, no podía verlo con claridad. Días después, ocurrió. Mi abuelo, quien había estado tan vital, sufrió un ataque al corazón mientras cuidaba el jardín. Murió antes de que la ambulancia llegara. Nadie pareció notar lo que yo había visto antes de su muerte, pero en mi mente quedó grabado como algo más que una coincidencia. Sin embargo, era solo un niño, y en ese momento no pude comprender el peso de lo que había presenciado. La misma experiencia se repitió meses después. Esta vez fue con mi maestra de primaria, la señora Sánchez. Un día, mientras repasaba la lección en la pizarra, su rostro comenzó a desvanecerse ante mis ojos, y aunque me esforcé por ignorarlo, sentí un nudo en el estómago. Traté de decirle a mi madre esa noche, pero ella me escuchó sin dar demasiada importancia. Días después, la señora Sánchez colapsó en el aula durante una clase. Un aneurisma cerebral, dijeron los médicos. Lo que más me aterrorizó fue que había visto venir su muerte, pero no había podido hacer nada para evitarlo. A medida que crecí, empecé a darme cuenta de que lo que veía no era un problema de visión ni producto de mi imaginación. Era algo real, algo que no podía ignorar. Cada vez que el rostro de alguien se volvía borroso, sabía que su tiempo estaba contado. Al principio, traté de advertir a las personas, pero nadie me escuchaba. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? ¿Cómo convencer a alguien de que su vida estaba en peligro cuando no podía ofrecer pruebas concretas ni soluciones? Recuerdo una vez en particular, cuando tenía 12 años. Mi vecino, el señor Arturo, me saludó una mañana mientras sacaba la basura. Su rostro ya no era claro, su sonrisa, normalmente vibrante, se veía como un espectro opaco. Intenté decirle que tuviera cuidado, que algo malo podía pasarle, pero él solo se rió y me revolvió el cabello. No te preocupes, chiquillo. Estoy bien, dijo. Esa misma tarde, murió en un accidente automovilístico cuando un camión perdió el control en la carretera. Fue entonces cuando entendí la cruel verdad, no importaba lo que dijera o hiciera, la muerte era inevitable para aquellos que veía marcados. Su destino estaba sellado, y yo no podía cambiarlo. Esa impotencia comenzó a consumirme. La sensación de ver la vida desmoronarse ante mis ojos, una y otra vez, era una carga insoportable para un niño. A pesar de todo, había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Decidí que si no podía evitar que las personas murieran, al menos intentaría entender por qué ocurría. Por eso, al terminar la secundaria, tomé una decisión que cambiaría mi vida: estudiaría medicina. Quería encontrar respuestas, pero también quería intentar algo más. Quizá, solo quizá, si comprendía mejor el cuerpo humano, podría algún día salvar a alguien. La universidad fue una mezcla de desafíos y descubrimientos. Aprendí cómo funciona el cuerpo humano, desde los latidos del corazón hasta las conexiones de los nervios en el cerebro. Pero, al mismo tiempo, las señales no desaparecieron. En los pasillos del hospital donde hacía mis prácticas, veía a los pacientes marcados por esa neblina opaca, y cada uno de ellos me recordaba que mi esfuerzo quizá era inútil. Intenté ignorar las señales, me enfoqué en mis estudios y traté de ser un médico excelente, pero era imposible desviar la mirada cuando sabía lo que les esperaba. El primer caso que marcó mi carrera fue el de un niño llamado Esteban. Lo vi en la sala de emergencias una noche, tosiendo y con fiebre alta. Sus padres estaban desesperados, y yo, apenas un interno, me aseguré de atenderlo rápidamente. Pero en el momento en que lo vi, supe que algo estaba mal. Su rostro ya no era nítido. Se volvió borroso incluso mientras hablaba con él y le tomaba la temperatura. Hice todo lo posible por salvarlo. Supervisé cada análisis, ajusté los medicamentos, incluso convencí a mis superiores de intentarlo con un tratamiento experimental. Por un breve momento, pensé que lo había logrado. Esteban mejoró notablemente, y vi la esperanza en los ojos de sus padres. Pero esa esperanza duró poco.
Al día siguiente, Esteban sufrió un paro cardíaco súbito y murió antes de que pudiéramos reanimarlo. Esa fue la primera vez que entendí que ser médico no significaba vencer a la muerte. Era como si la maldición que llevaba conmigo desde niño se burlara de mis esfuerzos. La neblina que marcaba los rostros no era algo que pudiera ser desafiado con ciencia o medicina. Por más que lo intentara, las señales eran infalibles y yo solo podía ser un espectador de lo inevitable. A pesar de eso, no me rendí. Si la muerte iba a seguirme, al menos quería estar allí, luchando hasta el final, aunque supiera que perdería. Con el paso de los años, me acostumbré a la rutina del hospital. Turnos interminables, rostros preocupados en la sala de espera y un flujo constante de vidas que pasaban por mis manos. Pero esa rutina siempre venía acompañada de la sombra que había aprendido a reconocer desde niño, las señales. No importaba cuánto me esforzara por ignorarlas, siempre estaban ahí, recordándome lo que estaba por suceder. Algunos días eran más difíciles que otros. Había pacientes que apenas conocía, rostros nuevos que aparecían y desaparecían en cuestión de horas. Pero luego estaban aquellos con los que desarrollaba un vínculo, personas que veía todos los días, que confiaban en mí, que depositaban en mis manos la esperanza de un futuro. Esos eran los más difíciles. Un caso en particular marcó esa etapa de mi vida. Se trataba de Clara, una mujer de unos 40 años, madre de 2 niñas pequeñas, que llegó al hospital con un diagnóstico complicado. Un cáncer avanzado. Era el tipo de paciente que parecía desafiar las probabilidades, a pesar de su enfermedad, mantenía una sonrisa constante y un optimismo que contagiaba a todos a su alrededor. Me resultó imposible no encariñarme con ella. Al principio, no vi las señales en su rostro. Era extraño, casi desconcertante, porque estaba acostumbrado a detectarlas en cuanto alguien estaba cerca de la muerte. Eso me dio una falsa esperanza. Pensé que, tal vez, Clara sería diferente. Tal vez había algo que yo podía hacer para salvarla. Trabajé día y noche en su caso, revisando cada análisis, buscando tratamientos alternativos, convenciendo al equipo médico de intentar terapias experimentales. Por un tiempo, pareció que estábamos ganando. Pero, como siempre, la ilusión se desmoronó. Una tarde, mientras la revisaba en su habitación, sucedió. Su rostro comenzó a volverse borroso ante mis ojos, como si una neblina invisible se interpusiera entre nosotros. Fue como un golpe en el estómago. Sabía lo que significaba. Clara estaba perdiendo la batalla, aunque aún no lo supiera. En los días siguientes, traté de mantener la compostura. Hice todo lo posible por no dejar que mi desánimo se notara, pero cada vez que la veía, la neblina era más densa. Sus palabras, siempre llenas de esperanza, se clavaban en mí como cuchillos. Voy a salir de esta, doctor. Lo sé, decía con una sonrisa, mientras yo asentía, incapaz de mirarla a los ojos por mucho tiempo. Finalmente, el día que temía llegó. Clara tuvo una recaída. Su cuerpo, agotado por las terapias y la enfermedad, no pudo resistir más. Estaba con ella cuando sucedió, sujetándole la mano mientras luchaba por respirar. Sentí el peso de su pérdida mucho más que el de cualquier otro paciente. Esa noche, al volver a casa, me derrumbé. ¿De qué servía todo mi esfuerzo si siempre terminaba de la misma manera? A pesar de los fracasos, mi obsesión por entender las señales creció. Pasé horas investigando, revisando libros de medicina, buscando en estudios científicos algo que explicara mi condición. Incluso llegué a explorar teorías fuera del ámbito médico, textos sobre percepción extrasensorial, fenómenos inexplicables, relatos de personas que afirmaban ver más allá de la realidad. Pero nada encajaba. Nadie parecía experimentar lo mismo que yo. Un día, mientras revisaba los registros de mis pacientes en la sala de médicos, me di cuenta de algo curioso. Aunque las señales siempre eran infalibles, había patrones que antes no había notado. Por ejemplo, no todas las muertes eran repentinas o inesperadas. Algunas personas que veía marcadas tardaban semanas, incluso meses, en sucumbir a sus destinos. Esto me dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, si lograba identificar esos patrones con suficiente anticipación, podría al menos retrasar lo inevitable. Fue así como comencé a llevar un diario detallado de los casos que veía. Anotaba todo, la primera vez que notaba las señales, la evolución de los pacientes, los tratamientos que recibían, los desenlaces.
Cada página de ese diario se convirtió en un mapa de la muerte, un intento desesperado por encontrar alguna lógica en aquello que parecía estar fuera de mi control. En una ocasión, me enfrenté a un dilema que puso a prueba todo lo que creía saber sobre mi don o maldición, según el día. Un joven llamado Javier llegó al hospital después de un accidente de motocicleta. Estaba en estado crítico, pero aún consciente. Mientras hablaba con él para tranquilizarlo, vi las señales aparecer de inmediato. Su rostro se volvió borroso casi al instante y supe que tenía muy poco tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí se rebeló. No podía simplemente aceptar su destino sin luchar. Llamé a todo el equipo disponible y ordené una intervención quirúrgica de emergencia. Fue una de las operaciones más difíciles de mi carrera, pero logramos estabilizarlo. Contra todo pronóstico, Javier sobrevivió esa noche. Por un momento, pensé que había roto las reglas, que había encontrado una manera de cambiar el destino. Pero la realidad se encargó de recordarme lo contrario. 2 semanas después, mientras revisaba a Javier en su habitación, vi que las señales seguían ahí, tan intensas como el primer día. 3 días después, sufrió una complicación inesperada y falleció. Ese caso me dejó más preguntas que respuestas. ¿Era posible que hubiera prolongado su vida, aunque fuera por unos días? ¿O simplemente había retrasado lo inevitable? La frustración de no tener respuestas comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. Ya no veía mi capacidad como una herramienta útil, sino como un castigo que me obligaba a presenciar tragedia tras tragedia sin poder hacer nada al respecto. A pesar de todo, no podía rendirme. Había algo en mi interior que me impulsaba a seguir adelante, a seguir buscando una explicación, aunque pareciera imposible. Después de todo, si había algo que mi don me enseñó, era que cada vida, por breve que fuera, tenía un propósito. Tal vez el mío era simplemente estar allí, enfrentando lo inevitable, luchando incluso cuando sabía que iba a perder. Cada día en el hospital se sentía como una batalla en un campo minado, pero no contra enfermedades o lesiones, era contra la certeza de las señales. Había perfeccionado el arte de esconder mi ansiedad, de aparentar tranquilidad mientras veía cómo los rostros de algunos pacientes comenzaban a desdibujarse frente a mí. El mundo seguía girando a su ritmo, mientras yo cargaba con el peso de saber quién no saldría de aquellas paredes. Un día, mientras revisaba las listas de pacientes, mi mirada se detuvo en un nombre, Sofía Calderón, 29 años, diagnosticada con neumonía severa. A simple vista, su caso no parecía extraordinario, pero cuando entré en su habitación y la vi, el frío familiar me recorrió. Su rostro ya no era claro, esa niebla que tanto temía envolvía cada detalle. Sofía me sonrió cuando me presenté, y algo en sus ojos me recordó lo que había perdido hace mucho tiempo, esperanza. Sofía era diferente. Había algo en su forma de hablar, en cómo relataba historias sobre su trabajo como fotógrafa, que me hacía olvidar por momentos lo que sabía. Pero no podía ignorarlo. Sabía que no importaba cuánto mejorara su respiración con los antibióticos ni cuántas terapias recibiéramos con éxito, la señal estaba ahí, y eso significaba que el desenlace estaba escrito. Decidí enfocarme en su caso con una determinación que rozaba lo obsesivo. Pedí análisis adicionales, consulté con especialistas, supervisé cada detalle de su tratamiento. Hice todo lo que estaba a mi alcance, convencido de que tal vez, esta vez, podría marcar la diferencia. Pero no era solo profesionalismo, había algo más. Sofía me hacía cuestionar por qué veía lo que veía y por qué no podía detenerlo. Entre exámenes y revisiones, Sofía y yo comenzamos a hablar más. No era algo que hiciera con frecuencia, siempre había mantenido una distancia profesional con los pacientes, un muro que me protegía de la inevitable pérdida. Pero con ella, ese muro se derrumbó lentamente. Me contaba sobre su amor por la fotografía, cómo solía perderse en los paisajes para capturar detalles que nadie más veía. A veces, incluso me mostraba imágenes desde su teléfono, paisajes nevados, atardeceres dorados, retratos llenos de vida. Yo fingía que no veía cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el dispositivo, una señal más de lo que estaba por venir. Sofía, sin darse cuenta, comenzó a enseñarme algo que había olvidado, a vivir en el presente. Mientras ella luchaba por respirar, mientras su cuerpo intentaba ganar la batalla contra la infección, seguía encontrando motivos para sonreír, para agradecer. Incluso llegó a bromear sobre mi seriedad. «Eres un buen doctor,
Pero necesitas aprender a relajarte, me dijo un día, mientras yo revisaba los resultados de su último análisis con el ceño fruncido. En medio de esas conversaciones, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a cuestionar si mi papel era realmente luchar contra lo inevitable o simplemente estar presente para quienes enfrentaban sus últimos días. Tal vez no podía cambiar el resultado, pero podía asegurarme de que esos momentos fueran significativos, de que no estuvieran solos. Pero esa idea no era suficiente para calmarme. Las señales de Sofía no desaparecían. De hecho, parecían intensificarse con el tiempo. Lo más frustrante era que, clínicamente, sus indicadores mostraban mejoría. Su fiebre había bajado, su saturación de oxígeno era estable y los antibióticos estaban funcionando. Todo indicaba que se estaba recuperando, pero yo sabía mejor. Las señales nunca se equivocaban. Una tarde, mientras revisaba su expediente, me encontré con algo extraño. Sofía había sido admitida en el hospital varias veces en los últimos años, siempre por problemas respiratorios. Era como si su cuerpo estuviera luchando contra algo más profundo, algo que no habíamos detectado. Esa idea me obsesionó. Revisé cada examen previo, cada diagnóstico pasado, buscando un patrón que explicara su condición y, tal vez, las señales que veía en ella. En una de esas largas noches de trabajo, encontré algo que me heló la sangre, un pequeño error en uno de los análisis de laboratorio. Un marcador que había sido pasado por alto. Era un indicador de un trastorno genético raro que afectaba la capacidad del cuerpo para combatir infecciones de manera efectiva. Si esto era cierto, significaba que todo el tratamiento que habíamos estado aplicando era solo un paliativo. El verdadero problema seguía sin resolverse. Con esta nueva información, me enfrenté a un dilema. Si confrontaba a mis superiores y les decía que había un diagnóstico erróneo, podría retrasar el tratamiento actual mientras realizábamos más pruebas. Eso podría empeorar su estado. Pero si no hacía nada, el tiempo se le acabaría igual, porque las señales estaban ahí, implacables. Decidí arriesgarme. Presenté mi hipótesis al jefe de medicina interna, quien, después de escucharme con escepticismo, accedió a realizar los estudios necesarios. Durante los días siguientes, trabajé contra el reloj para confirmar mi sospecha. Cada hora que pasaba se sentía como un latido más en el reloj de arena de Sofía. Finalmente, los resultados llegaron. Mis temores eran ciertos, Sofía tenía una condición genética llamada inmunodeficiencia combinada. Era algo tratable, pero el diagnóstico había llegado demasiado tarde. Aunque ahora sabíamos la raíz del problema, no estábamos seguros de que su cuerpo pudiera soportar el tratamiento necesario para corregirlo. Me enfrenté a Sofía en su habitación esa noche, incapaz de mirarla a los ojos mientras le explicaba lo que habíamos descubierto. Su reacción no fue lo que esperaba. En lugar de desesperarse o culparnos por el retraso, me miró con una calma que me dejó sin palabras. Siempre supe que algo estaba mal, dijo, con una sonrisa tranquila. Pero gracias por intentarlo. De verdad. Esas palabras fueron como un golpe. Había pasado toda mi vida intentando evitar lo inevitable, luchando contra las señales que marcaban a las personas, pero en ese momento entendí que no se trataba solo de salvar vidas. A veces, simplemente estar allí, intentarlo, acompañarlos en el proceso, era suficiente. Sofía comenzó el tratamiento, pero mi mente sabía lo que mi corazón no quería aceptar. Las señales eran claras y no fallaban. Durante las siguientes semanas, pasé más tiempo con ella que con cualquier otro paciente, asegurándome de que estuviera cómoda, de que tuviera todo lo que necesitaba. Me convertí en algo más que su médico. Me convertí en alguien que la escuchaba, que compartía sus recuerdos, que la ayudaba a despedirse del mundo de la manera más digna posible. Pero incluso entonces, no podía evitar sentirme derrotado. Por mucho que me esforzara, por mucho que intentara retrasar lo inevitable, las señales seguían siendo una sentencia que no podía romper. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más me atormentaba. Las semanas pasaron como un susurro en el aire, una mezcla de días interminables y momentos que parecían durar un segundo. Sofía se aferraba a la vida con una fuerza que yo no entendía del todo. Aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad y los tratamientos, su espíritu seguía intacto. Pasábamos horas hablando en su habitación, ella en la cama con su voz cada vez más tenue, y yo sentado en la pequeña silla junto a su ventana.
Había algo en su forma de enfrentar lo que venía que me desconcertaba, no mostraba miedo, sino una aceptación que yo nunca había visto en nadie. Una tarde, mientras caía una lluvia ligera y gris que empañaba las ventanas del hospital, Sofía me pidió algo que me tomó por sorpresa. «Quiero que me lleves afuera», dijo, con esa calma que ya había aprendido a asociar con ella. «No he sentido la lluvia en años. ¿Puedes hacer que eso pase, por favor?» Sabía que era arriesgado. Su sistema inmunológico estaba demasiado comprometido como para exponerla a algo tan simple como el aire fresco, pero al mismo tiempo, ¿qué sentido tenía mantenerla encerrada en esas 4 paredes si no le quedaba mucho tiempo? Decidí asumir la responsabilidad. Conseguí una silla de ruedas, la cubrí con una manta gruesa y un impermeable, y la llevé al jardín trasero del hospital, un rincón casi olvidado donde los empleados a veces salían a fumar. Cuando la lluvia tocó su piel, Sofía cerró los ojos y sonrió. Fue una de las pocas veces que me permití olvidar las señales, que me permití estar presente en el momento sin pensar en lo que estaba por venir. Pero incluso en esa pequeña victoria, no podía ignorar lo que veía. Su rostro se desvanecía más y más, como si se estuviera borrando del mundo, como si la lluvia misma se estuviera llevando los últimos fragmentos de su existencia. En los días siguientes, el deterioro fue evidente. Sofía hablaba menos y dormía más. Su risa, que había llenado su habitación semanas atrás, se convirtió en un murmullo apenas audible. Y aunque cada día me preparaba mentalmente para el final, cuando sucedió, no estaba listo. Ninguno lo está realmente. Entré a su habitación una mañana y supe de inmediato que se había ido. Su cama estaba rodeada de un extraño silencio, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse por un instante. Sus ojos estaban cerrados y había una leve sonrisa en su rostro. Parecía estar en paz, algo que nunca había entendido hasta ese momento. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo que ni siquiera sabía que tenía. Mientras me quedaba junto a su cama, me di cuenta de que las señales no eran un castigo ni una maldición. Había pasado toda mi vida viéndolas como un recordatorio cruel de mi impotencia, pero ahora entendía que también eran un regalo, aunque uno pesado de llevar. Me habían permitido estar presente para quienes más lo necesitaban, para darles algo más que medicina en sus últimos días. Quizá no podía cambiar el resultado, pero sí podía cambiar cómo se llegaba a él. Días después del fallecimiento de Sofía, recibí una caja que me habían dejado en recepción. Era pequeña, de madera, y estaba dirigida a mí. Dentro encontré un álbum de fotos. Sofía lo había llenado con imágenes que había tomado a lo largo de los años, paisajes, rostros de desconocidos, momentos simples pero llenos de vida. En la última página, había una nota escrita a mano: «Gracias por todo. No sé si pudiste salvarme, pero sí me diste algo más importante, alguien que estuvo ahí. Y eso es suficiente». Esa nota me dejó sin palabras. Por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que había hecho, todas las luchas internas, todos los fracasos, tenían un propósito. No podía evitar la muerte, pero podía hacer que esos momentos finales fueran algo más que miedo y soledad. Con el tiempo, volví a mi rutina, pero no era el mismo. Empecé a cambiar mi enfoque con los pacientes. Ya no veía las señales como algo que debía evitar o temer, sino como una advertencia para actuar con más humanidad, con más empatía. Ahora, cada vez que veía a alguien cuyo rostro comenzaba a desdibujarse, no me enfocaba solo en los procedimientos médicos. Me aseguraba de que tuvieran una voz, de que supieran que alguien estaba allí para ellos. A veces, me pregunto por qué tengo esta capacidad, por qué me tocó a mí. Tal vez nunca lo sabré. Pero si algo aprendí de Sofía es que no siempre necesitamos todas las respuestas. A veces, lo único que necesitamos es estar presentes para los demás. Y así, sigo adelante. Cada día es una mezcla de esperanza y pérdida, pero ahora entiendo que ambas son parte de lo que significa ser humano. Las señales seguirán ahí, y yo seguiré enfrentándolas, no como una maldición, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, todavía hay luz que encontrar. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y emoción, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo relato.